De frente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se mantienen aquí con nosotros en TVC. Esta noche vamos a platicar de varios temas en De Frente. Le recuerdo, es esta mesa de análisis y debate en la que participamos los conductores y periodistas de Mega Noticias. Y tengo el gusto de compartir esta noche esta mesa de trabajo con Susana Martínez de Mega Noticias allá en Guadalajara. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias, Paco. Un gusto compartir contigo los próximos minutos para debatir temas de gran interés, sin duda. Así es, sin duda. Y bueno, rápidamente le recuerdo la mecánica de frente. Son 5 temas, 5 preguntas, a los cuales tendremos para cada una de ellas 3 minutos para analizar y debatir entre Susana Martínez y un servidor. Y los temas hoy, bueno, son 2 en específico. El primero de ellos, el tema de la inseguridad. ¿Es real o es una percepción? En fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la segunda tiene que ver con la extradición de los gobernadores o políticos corruptos. ¿Es una estrategia electoral? ¿Para cuándo llegará la justicia para los mexicanos? Así es de que, si te parece, Susana, vamos a arrancar con el tema de inseguridad. Y esto tiene que ver mucho con que hace apenas unos días el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y en ella hacía mención de que un alto porcentaje, el 76% de los mexicanos, nos sentíamos inseguros en nuestras ciudades. ¿Es la inseguridad realidad o percepción? Pues de alguna forma los números que nos ha dado a conocer el INEGI recientemente y de los que ya haces mención, pues solo nos vienen a confirmar lo que los mexicanos ya intuimos, ¿no? Ya sentimos desde hace tiempo. Cada vez, no sé, en tu caso, Paco, o el de los amigos que gentilmente nos acompañan detrás de cámaras, si les ha ocurrido lo que aquí con frecuencia en Jalisco, hablándolo en un círculo cercano, nos ha pasado, el tema de la inseguridad, el ser víctima de algún delito, cada vez está más cerca. Entonces, estos números, a final de cuentas, como ya te decía, vienen por un lado a confirmarnos lo que ya pensamos desde hace tiempo, pero por otro lado dejan, al menos en mi caso, una gran preocupación, porque recordemos que las instituciones hacen estas cifras, estas evaluaciones de acuerdo al número de denuncias que cada mexicano va y presenta, de acuerdo al delito que ha padecido o sufrido. Sin embargo, también recordemos que hay una gran cifra de delitos que no se denuncian y de lo cual ni las instituciones ni los mexicanos tienen idea. Esto nos hace pensar que tal vez el problema de la inseguridad es mucho más grande, mucho más grave de lo que las instituciones nos dicen. E insisto, Paco, en un rápido contraste con la percepción y la realidad, pues podríamos concluir que quizás es más un tema ya de realidad que de mera percepción. Bueno, y finalmente nos sentimos, porque así nos sentimos prácticamente un alto porcentaje de los mexicanos, vivimos con miedo de salir, de que te asalten, de que te roben, de que te secuestren, de quedarte en medio de una balacera. Vamos, son muchos los miedos, y esto que tú ahora bien mencionas, que es más realidad que percepción, es también parte el resultado de magros resultados de las estrategias de seguridad del gobierno. Sí, hay que añadir una cifra que a mí me parece importante. En el caso de Jalisco, las autoridades han dicho que la inseguridad o los delitos denunciados han bajado un 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, un dato que me parece rescatable es que los jaliscienses invertimos cada vez más dinero en nuestra seguridad. Y bueno, pues esto se traduce en armar nuestras viviendas con cámaras de video, con rejas, nuestros vehículos con seguros, invertir más en estacionamientos o pensiones que nos permitan tener nuestros vehículos todavía con mayor seguridad. Entonces, bueno, finalmente es una realidad que nos alcanzó ya un gran número, Paco, de la población. Y bueno, con todo este entorno que ahora nos has mencionado, estamos hablando de casi 6,000 pesos por persona mensual lo que se invierte para la seguridad. Pero bueno, todo esto que ahora nos mencionas, dime una cosa, ¿está fuera de control?
Así pareciera y no solamente lo creo yo. Ajá. Hay muchas opiniones al respecto que perciben así el tema de la inseguridad como una especie de estrategia fallida, pero no solo una, sino una tras otra, y lo podemos sentir del sexenio pasado a la fecha, donde recordemos en época de Calderón, pues se inicia la guerra contra el narcotráfico, sí, se inicia la reconstrucción del tejido social, en época de Peña Nieto, la captura de grandes capos, y pese a todo, bueno, la incursión del ejército en las calles, que me parece también muy importante tan de polémica. destacar, y de la Marina. Ajá, y pese a todo, pues no logramos sentirnos más seguros. Va más allá de una sensación. Así no es. logramos estar seguros. Bueno, mira, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública, de las ciudades que se sienten inseguras, Villahermosa, Coatzacoalcos, Reynosa, Ecatepec, en el Estado de México y la propia Ciudad de México, y hay 10 entidades, 10 estados, los más inseguros calificados por el semáforo delictivo, entre ellos Baja California Sur, que en las últimas semanas y meses ha sido escenario de refriegas y de tiroteos, y la inseguridad a flor de piel. Así es, y no sé tú, pero sorprende que algunas ciudades que no considerábamos en el mapa delictivo del país aparezcan ahora. A mí particularmente me sorprende el caso de Baja California Sur. Ajá, y no regresa la seguridad ni con la participación de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Así es. Pues lejos de eso, me parece que en estados como Sinaloa, parece que la incursión de las Fuerzas Armadas vino a recrudecer la violencia en algunas zonas, ¿no te parece, Paco? Así es, recordemos tan solo Michoacán, aunque ya no está considerado entre los estados más inseguros, pero Michoacán es fundamental, Guerrero, Morelos, Tabasco, en fin, mucho se ha trabajado, pero la corrupción y la violencia son parte de este gran cáncer que es la inseguridad. Sí, no se puede entender una sin la otra, porque mira, Paco, recordemos hace un momento que hablábamos de estrategias que ha implementado el gobierno. Una de las grandes estrategias fue la depuración de los cuerpos policíacos a través del famoso polémico control de confianza. Ya se realizó, se aplicó en prácticamente las corporaciones de todo el país y hasta hoy resultados, nada. Así es. Estamos hablando de que por lo menos tenemos de 20 a 30 años con este tema de la depuración de las corporaciones policíacas y simple y sencillamente no ha pasado nada. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con este tema? Yo lo que puedo interpretar hasta ahora, de acuerdo a lo que he visto de parte de las autoridades, es que intentan compartir la responsabilidad con los ciudadanos y no sé qué resultados nos vaya a dejar. Mira, te pongo el caso de Jalisco, donde recientemente se implementa una aplicación en la que los ciudadanos pueden conocer cuál es el mapa delictivo de la zona a la que pretenden moverse. No tiene otra utilidad más que advertir al ciudadano. Y si el ciudadano, creo yo, llega a ir a una zona donde nos indica el mapa delictivo que es altamente peligrosa, pues entiendo yo que el mensaje de las autoridades es hágalo bajo su propio riesgo. Y así como estas estrategias, debo suponer que hay un intento de involucrar al ciudadano en este tema de la seguridad. Pero Paco, hay que recordar que es una obligación de las autoridades brindarnos a los ciudadanos seguridad. Sí, y que acabemos justamente con esta crisis tan terrible de violencia, de inseguridad, de delincuencia, de impunidad, en la que recordemos tan solo el Estado de México. Hace un momento mencionaba yo Ecatepec y vamos, esbozaba yo una sonrisa de preocupación, valga la comparación. ¿Por qué? Porque Ecatepec es considerado el municipio más inseguro, con más problemas de violencia, con más feminicidios. O sea, ¿qué podemos esperar del gobierno del Estado de México y del gobierno federal para evitar que este tipo de situaciones sigan creciendo? Hablamos de Ecatepec,
pero hay muchas otras ciudades y entidades del país afectadas por estos delitos. La respuesta, Paco, me parece tan compleja. Yo pensaría que hasta hoy no he visto un esfuerzo por parte de las autoridades que vaya más allá de esta forma en cómo involucran las nuevas tecnologías, como en el caso de esta aplicación para Jalisco. Y en el caso de, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, que es un gran fenómeno social, pues no hay esfuerzos mayores que concentrar datos a través de plataformas. Así es. Y no hay una política de prevención, que creo que es en lo que deberían estar entretenidas o preocupadas nuestras autoridades. Y lo dicen, pero la realidad es que las estrategias no dan resultado. Rápidamente, para que nuestro auditorio se quede con el punto exacto. Estamos hablando que este 2017 va a ser catalogado como el año más violento. Tiene 5 meses, los 5 meses más violentos en la historia del país. Pero bueno, dejemos hasta ahí este tema, vámonos a otro que de alguna manera tiene relación con corrupción y con impunidad. Y estamos hablando de los gobernadores corruptos. Le menciono rápidamente algunos: Javier Duarte, César Duarte, Yarrington, Eugenio Hernández, Humberto Moreira, y así me puedo seguir. Son más de 22 de los que hasta ahora tenemos mención. Pero bueno, aquí el tema es: en los últimos meses se ha producido una intensificación de detención de exgobernadores fuera del país que llevan a un proceso de extradición, y en muchos de los casos, como es por ejemplo el caso de Thomas Yarrington, esa extradición no va a ser a México, va a ser a Estados Unidos. Te pregunto, Susana, ¿el tema de las capturas y extradiciones es un tema de estrategia electoral? Para mí, evidentemente lo es, Paco. Lo es, como tantas acciones que hace el gobierno y que como objetivo primordial podría ser justamente atacar a la percepción. Es decir, una autoridad que sí actúa ante una posible irregularidad. Sin embargo, yo en este caso pensaría o analizaría junto contigo el origen de muchas de estas detenciones. Sí. Una de ellas es la de Duarte. Si recuerdas, Paco, la investigación no es propiamente producto del trabajo de la autoridad. Por supuesto. Es producto de un trabajo periodístico. Y bueno, pues pareciera que hay una autoridad que está actuando bajo presión. Sí, y de la presión, tú lo mencionas, presión periodística, pero también presión social. Esto, vamos, genera puntos. Al principio decíamos, se está generando puntos para tratar de legitimar una administración. Hoy lo vemos como está generará puntos, no lo sé, generará puntos para un proceso electoral. Pues en opinión de los estrategas del gobierno pareciera que sí, y que no solamente está relacionado con la captura de exgobernadores. Yo sumaría la captura, encarcelamiento del Baester Gordillo. Oye, pero captura. Dime una cosa, Susana, ¿los ciudadanos somos tan inocentes que con la detención, la captura de un delincuente de cuello blanco o incluso de los otros, como fue el caso del Chapo Guzmán, con eso nos conformamos para dar el voto? ¿Con eso basta? En mi opinión, no. En mi opinión, como mexicanos, creo que veríamos una tarea implacable por parte de la autoridad hasta que se realice justicia. Y basta señalar que la captura de los exgobernadores o de un capo o de una líder sindical, pues no necesariamente implica justicia. La justicia va más allá, y supongo que tiene que ver con la reparación del daño, claro, con la recuperación de los bienes que sustrajo, o pues con el simple hecho de saber que está tras las rejas purgando una condena.
Además, no acabaríamos con la lista. Estamos hablando ahorita de 22, algunos detenidos, otros en proceso de extradición, otros simplemente fugados. Pero más allá de eso, la sociedad misma nos exige más. Yo en este entorno del que tú hablabas, en torno al resarcir los daños, yo te diría, generalmente pasa esto con los extraditados. Roban en México y Estados Unidos decomisa. Estados Unidos detiene, Estados Unidos juzga, procesa, se queda con testigos protegidos, con información sobre México y además se queda con los bienes hurtados a la sociedad mexicana. ¿Hasta cuándo la justicia para los mexicanos? Pues tratando de ser positivos, Paco, esperemos que la justicia para los mexicanos llegue pronto. Sin embargo, la verdad es que se antoja difícil, por lo mostrado hasta ahora, porque como dices, pues el hecho de que un exgobernador señalado y por casos de corrupción esté ya bajo la mira de la justicia internacional, pues a los mexicanos, no sé a ti, pero a mí realmente no me deja la sensación de que ya hubo justicia, ¿no? Claro, tenemos estados... Realmente... tenemos sí. Estados muy lastimados, Veracruz, por ejemplo, Chihuahua, hundidos en una terrible situación económica de deuda generada por estos exgobernadores, ¿sí? Y que simple y sencillamente no vemos claro. Hablábamos de lo que se lleva a Estados Unidos. Voy a hacer mención de dos casos. ¿Se acuerda usted seguramente de Shen Li Yegon, este empresario chino que amasó y que ocultó una cantidad estratosférica y escandalosa de dólares en una casa en la Ciudad de México, conurbada con el Estado de México? Bueno, pues lo detuvieron, se lo llevaron a Estados Unidos, lo juzgaron y allá se quedaron con el dinero. Allá se quedaron con lo que le había robado de alguna manera a los mexicanos. Y el caso de Humberto Moreira, recordará Susana, atraparon al extesorero, a Javier Villarreal, lo detuvieron allá, lo juzgaron, llegaron a un arreglo y le quitaron 10 propiedades, que no deben ser propiedades pequeñas y de 2 pesos. Y en el caso concreto de Veracruz, recientemente nos enterábamos a través de nuestros compañeros de Mega Noticias en esa entidad que se pensaba crear una especie de portal o plataforma en la que se dieran a conocer los bienes recuperados por el gobierno estatal y federal y que en algún momento sustrajo Duarte de forma ilegal. Digamos que se parece más a la aspiración de justicia que tenemos los mexicanos, es decir, no solamente que sean señalados y encarcelados por esos delitos, sino tener la certeza de que estos recursos se están regresando. ¿Hace falta acción del gobierno federal de México para que ese dinero se recupere? Desde luego. Desde luego, en el caso de Duarte, esta iniciativa parece ser del gobierno estatal y que podría obedecer también a un tema de imagen del mismo gobierno. Sin embargo, hasta hoy parece que la acción de la justicia por parte del gobierno, las acciones del gobierno federal, pues es simplemente en decir, bueno, nosotros ya lo capturamos y vamos a esperar a que pues la justicia llegue en el momento que tenga que llegar. 2 temas, Susana, que hemos platicado esta noche: inseguridad y en este caso el tema de los gobernadores corruptos y la extradición. Y son 2 temas en los que las autoridades federales, estatales y municipales nos deben y nos deben mucho. No se está actuando, no se está corrigiendo el problema. Si retomamos el tema de la percepción, pero no enfocado a la seguridad, sino hacia la justicia, yo percibo, Paco, que todavía hay una gran deuda para nosotros los mexicanos por parte de las autoridades. Susana Martínez, como siempre, un gusto platicar y trabajar en esta mesa de debate y análisis contigo. Te agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias, un saludo para todos. Así es, y bueno, por supuesto, gracias a usted, el teleauditorio del canal de TVC, por estos minutos aquí en De Frente. Nos vemos la próxima.